Un abrazo a todos nuestros amados hermanos y que la shalom de nuestro Padre que está en los cielos sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Bueno, pues estamos en la meditación en la mañana, terminando Shaharit, y estamos en 1 Timoteo 6:3, y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y lo que tiene es psicosis de discutir acerca de contiendas y palabras de las cuales surgen la envidia, el pleito, la blasfemia, las malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Bueno, pues hay una situación aquí muy importante. Rab Shaul no puede dejar de recomendar y de decir a Timoteo acerca precisamente de la manera en que se tiene que conocer, y una de las cosas importantes es, número uno, recordar y tener en mente las palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que para nosotros los netzaritas son algo extraordinario y que nos ha enseñado y nos enseñan la manera en que debemos conducirnos ahora que somos parte del Malajot Hasamay. Por otro lado, también dice y enseña que hay dos características. Número uno, la que ya mencionamos, que es precisamente las palabras y las enseñanzas de nuestro Santo Maestro. Y la segunda, la doctrina, dice, y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Cuando hablamos de piedad es una manera muy especial de hablar de la Torah. Rab Shaul, siendo judío, y en el judaísmo pues hay muchas expresiones que refieren a la Torah sin decir Torah, y en este caso habla de la piedad. La piedad no puede venir de otra fuente que no sea la Torah. La piedad es el origen, o más bien, más que el origen, es la fuente, y sobre todo la piedad es la forma sustancial en la cual tú y yo vivimos esa Torah. Eso es algo extraordinario, porque te voy a decir, la letra ahí está, y mientras está la Torah, pues ahí está la Torah, pero nada pasa. Para que pase, tiene que haber emuná, y esa emuná tiene que ver con la vida de un ser humano, con la vida de un pueblo, con la vida de gente, con hombres y mujeres y hombres que desean hacer la voluntad del Eterno, como lo fue Abraham Avino, como lo fue David, que estuvo apegado su corazón a Hashem. Entonces estamos hablando de que la piedad es la manera que surge del conocimiento de la Torah, de las enseñanzas, de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos de Hashem, y que forma en nosotros una manera de vivir. Es decir, hay una diferencia muy grande entre la religión y entre aquel que es un hombre o una mujer piadosa. ¿Cuál es la diferencia? Que es un hombre que vive los mandamientos, número uno. Dos, que tiene en cuenta en primer lugar a Hashem y en segundo lugar a su prójimo. Y esto es algo muy tremendo, porque son las cosas que enmarcan el hecho de vivir precisamente conforme a la piedad. Y entonces aquí toca dos cosas. ¿Cuáles son las cosas importantes para nosotros? Las palabras de nuestro Santo Maestro, para nosotros los netzaritas. Y en segundo lugar, la Torah. La Torah práctica, la Torah que se vive, la Torah que se encarna. Y entonces eso es lo que produce la piedad. Está convencido, dice, está convencido
nada sabe. ¿Quién? Si alguno enseña otra cosa, es decir, otra cosa que no sea las palabras de Yeshua, otra doctrina que sea parte de lo que está escrito en la Torá. Dice, está envanecido, nada sabe, y lo que tiene es psicosis de discutir acerca de contiendas y palabras de las cuales surge la envidia, el pleito, la blasfemia y malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y cómo identificar a estos hombres? ¿Cómo identificar a estos hombres que aparentemente pues enseñan la Torá, aparentemente? Número uno, es gente que discute, que habla. Hay gente que habla de la Torá, pero aquí nos habla de varias cosas importantes. Número uno, su motivación es disputar. Su motivación es la envidia. Su motivación es el pleito. Su motivación es la blasfemia o causa blasfemia y causa disputas vanas de hombres corruptos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y esa es otra cosa, que utilizan como fuente de ganancia la enseñanza, la instrucción, y que esa es su amén. En otras palabras, esa es la razón por la cual ellos, entre comillas, enseñan o discuten acerca de los temas o las instrucciones o la Torá. Realmente no les interesa que la gente sepa, conozca de la verdad, no, eso no les importa. Lo que les importa es, de alguna manera, las cuestiones materiales, económicas y financieras. En otras palabras, beneficiarse. Eso es lo que les importa. Y no es de hoy, es desde el tiempo de Rab Shaul, que había gente que tenía esta actitud, que discutía, que debatía por soberbia. Gente ensoberbecida porque realmente no buscaba o no busca el bienestar o el bien de la gente, sino solamente el satisfacer la vanagloria de las personas. Y eso, pues eso es triste, porque te voy a decir que la Torá nos dice que Dios da gracia al humilde y al soberbio lo aparta. Entonces estamos hablando de que no podemos nosotros con una actitud equivocada acercarnos a enseñar o a instruir, eso no. Y sobre todo menos con soberbia, porque si algo le agrada al Eterno es una actitud humilde, es decir, una actitud que esté sujeta a la voluntad del Eterno y que guarde sus emociones muy especialmente, y no permita que se contamine con la soberbia, con la envidia y con todo esto. Y el peor de todo este asunto es que solamente mire por sus beneficios. En este caso, Rab Shaul está hablando de este tema porque desde aquellos tiempos, en aquellos tiempos se daba a la gente que nada más quería vivir y vive de estas circunstancias. No por eso descalificamos a nadie. El Señor será el que juzgue, no nos toca a nosotros juzgar a nadie, y eso debemos de tenerlo muy en cuenta. A veces, sí, como fulano, sultano, no. Eso Hashem no va a juzgar, pero a nosotros nos toca cuidar en nuestra vida la forma en que se desarrollan los líderes en las comunidades, para que sean hombres honestos, que enseñen con verdad la palabra, sin orgullo, sin contiendas, sin vanaglorias, sin envidias, sino que lo hagan de una manera que busquen verdaderamente la extensión del Malahut Hashamay
y que la luz de la verdad de Hashem sea extendiéndose en este mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que no se termine esta fuerza que el Eterno nos ha dado y la responsabilidad que nos ha dado para poder extender la verdad. Eso es algo que no podemos callar, y esto es precisamente lo que debemos buscar en todos los tiempos. El obrero es digno de su salario, indudablemente, lo dice Rab Shaul, lo dice la Torah, lo dice Hashem, pero lo importante de aquí, de todo esto, es que lo no permisible, lo no correcto, es que la gente, su motivación y su razón de incluso enseñar sea el poder satisfacer sus necesidades o sus deseos económicos. Entonces eso no es correcto. Lo correcto es servir, servir y servir. Un siervo del Eterno no va por la economía. En el caso de, por ejemplo, Rab Shaul, le diezmaban, le daban, le mandaban sus ofrendas, cierto, pero había gente que no. Entonces era un hombre muy especial, porque lo que le importaban eran las almas, lo que le importaba era la gente. Pero consecuentemente la Torah nos enseña que debemos ser agradecidos, primeramente a Hashem y segundamente a aquellos que nos permiten enseñar. Que el Eterno, quien es bendito, nos ayude de una manera muy importante a no apartarnos de las palabras de nuestro Santo Maestro, y segundamente que la viveza de la Torah en nuestra vida sea produciendo los cambios de excelencia que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Bueno, pues esta es la reflexión para hoy, meditando y entendiendo que el Eterno, quien es bondadoso, quiere también para nosotros que seamos auténticos. Si lo podemos resumir estas palabras, podríamos decir lo que tiene que ser o lo que tiene que hacer una persona es ser auténtico, es decir, ser verdaderamente lo que se es y no disfrazar sus intenciones ni tampoco hacer mirar lo que no es, sino servir y servir con amor a las ovejas. Que el Eterno te tenga con mucho bien y un abrazo. Shalom, shalom.